Así que, hermanos, esta porción de escritura es lo que normalmente se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso se le llama así porque Jesús es halagado, es aclamado, es adorado al llegar a Jerusalén. El título, quizá en sus Biblias diga así también, la entrada triunfal, es un poco, se puede decir que es una entrada triunfal, pero a la vez es una entrada triste. Triste porque el Señor se pone triste, y más adelante vamos a ver esto. Y esta misma gente que lo halaga, en unos pocos días van a gritar, crucifícalo. Entonces tenemos que pensar, ¿fue triunfal o no fue triunfal? Ese título se lo ha dado al hombre, y no tengo problema con eso. Pero para mí es una llegada a Jerusalén del Señor Jesús. Este es el único momento en el ministerio de Jesús que Él permite una demostración pública a su ministerio. En todas las demás ocasiones, cuando Él hace un milagro, cuando Él hace una sanidad, Él normalmente le dice a las personas, no le digas a nadie, no compartas lo que acabo de hacer. Su ministerio y la fama fue creciendo sola, la gente no podía quedarse callada. Pero Él siempre les decía, no le digas a nadie, anda y no le digas a nadie. Él quería que estas cosas que hacía se mantuvieran, en cierto sentido, un secreto. La hora de su muerte está cerca. Y será dentro de unos pocos días que Jesús será juzgado, condenado, golpeado y crucificado. Este pasaje, hermanos, son solamente 7 versículos, pero es necesario meternos un poco más a fondo para entenderlos. Así que vamos a ver mucha Biblia hoy. En los versículos anteriores vimos algo que yo considero un hermoso retrato de un hogar cristiano, en que Jesús vuelve a Betania 6 días antes de la Pascua y llega y se hospeda en la casa de Lázaro, Marta y María. Los versículos 1 al 3 de Juan 12 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Ese es un retrato, un ejemplo de un hogar cristiano, hermanos, en el cual el Señor Jesús es el centro de la atención. Vemos a la persona de Lázaro, a quien Jesús había resucitado después de haber estado muerto por 4 días. Vemos a Lázaro atendiendo a Jesús, conviviendo con él. Y esto, hermanos, si tú has nacido de nuevo, tienes vida nueva igual que Lázaro. Es un retrato de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Que estemos a la atención de Jesús. Que estemos en koinonía, en ese fellowship, convivio con el Señor. Si tú has nacido de nuevo, eso es lo que desea el Señor contigo. Tú y yo hemos sido resucitados y dados una nueva vida en el Señor. Igual que Lázaro. Bueno, nosotros no nos sacó de una tumba, ¿verdad? Gracias a Dios, pero la palabra dice que estábamos anteriormente muertos en nuestros pecados. Vemos a Marta sirviendo. ¿Qué es lo que sabía hacer Marta? Usando los dones que el Señor le había dado. Y vemos a María sentada a los pies de Cristo,
dando todo lo que ella podía dar como un acto de adoración y a su vez sentada a sus pies recibiendo instrucción de nuestro Señor. Y eso es lo que todo hogar cristiano debería de hacer. Un hogar cristiano debería tener estas tres cosas: atendiendo al Señor, conviviendo con Él, sirviendo en donde puedas, ya sea en tu casa o en la iglesia, y dando todo como María lo hacía, dando sacrificadamente como ella lo hacía, y sentados a los pies de Cristo aprendiendo de Él. Compañerismo, adoración y servicio. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador, si te ha dado vida nueva, si tú eres creyente, entonces debes de buscar al Señor. Debes de buscar el convivir con el Señor, aprender de Él, sentarse a sus pies y servir a donde seas llamado. La adoración es cantarle, es levantar nuestras manos, es adorarle. Pero la adoración, más importante que eso, hermanos, porque la verdadera adoración viene de la palabra de Dios, ¿sí? Viene de aquí. Entonces la verdadera adoración al Señor es el estudio de su palabra. ¿Están de acuerdo? Si no, tienen derecho a estar equivocados. No se crean. El servicio a Jesús mediante nuestro servicio a los demás. Cuando tú sirves a los demás, estás sirviendo al Señor. Estás sirviendo al pueblo de Dios. Te estás poniendo a la voluntad de tu Señor al servir al otro. Entonces, un poquito de recordatorio de esos versículos, lo que me resaltó cuando estuve repasando otra vez el capítulo 12. Entonces, el contexto de los versículos de hoy empieza en el versículo 9 de Juan 12. Dice: entonces mucha gente de los judíos se enteró de que Él estaba ahí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Él había resucitado entre los muertos. Lázaro tenía un testimonio como ninguna otra persona. Y lo que había sucedido con él ya había sido difundido por Betania. Me cuesta que el acento no esté ahí. Había sido difundido por toda Betania y en Jerusalén. No es casualidad que Dios permitió que Lázaro estuviera muerto por 4 días. Todo esto era el plan de Dios para que fuera difundido todo esto. Lázaro fuera levantado entre los muertos y Jerusalén se diera cuenta del milagro de Jesús. Betania estaba a 2 millas de Jerusalén. Y todo esto ocurre unos días, una semana antes de la Pascua. Esto haría que la fama de Jesús, lo que hizo Jesús, haría que los fariseos, los sacerdotes, el Sanedrín, se enfurecieran contra Él. Todo eso era plan de Dios. Y que fue su mayor milagro, aparte de resucitar, es algo de lo que la gente no podía dejar de hablar. Muchas personas vinieron a la fe en Cristo por esto. Juan 12, 10 y 11 dice: pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hay que notar que este versículo dice: muchos de los judíos se apartaban. ¿De qué se apartaban? ¿De qué se apartaban? Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Conocemos a Jesús y Él nos llama a apartarnos de lo que hemos aprendido. Quizás sea religión, quizás sea tu antigua manera de vivir, quizás sea del pecado. Pero el Señor nos llama a ser apartados.
Entonces muchos de los judíos se apartan para él. Se apartan de la religión judía, de lo que antes creían ellos que era lo correcto. Dios les había abierto los ojos espirituales al ver y darse cuenta de lo que había hecho Jesús. Se dieron cuenta de lo que hizo Jesús y ahora eran seguidores de él. Y como les dije, esto hizo enfurecer a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes es el concilio de 71 sacerdotes que se llamaba el Sanedrín, compuesto de saduceos en su mayoría y fariseos. Se enfurecieron, pero todo esto era plan de Dios. Todo esto era predestinado por el Señor. Lázaro, se dice que la familia de Lázaro eran personas de negocio, que contaban con recursos. Mucha gente los conocía en Jerusalén. Entonces escucharon que este hombre prominente de esta ciudad, un hombre de negocios, muere, y luego que de repente está vivo, pues era algo de qué hablar. Una vez más, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Sabía por qué fueron amigos. Él sabía lo que estaba haciendo. Esto de que muchos de los judíos se apartaban es un ejemplo para ti si estás dudando caminar con el Señor. Que de alguna manera Dios se va a manifestar para que tú puedas creer. Tenemos la palabra del Señor, pero hay cosas que a veces nos suceden en nuestras vidas que nos hacen que nos abran los ojos. Quizá no veas una persona que se levante de los muertos, pero sí se manifiesta en tu vida y el Señor te habla para que salgas de tu duda. Y esa es la gracia y misericordia del Señor. Recuerdo cuando el Señor me llamó a mí hace ya casi 30 años, los cristianos me enfadaban. Yo creo que veían la angustia, ¿no? en mi porte, no sé, pero uno me hablaba acá del Señor, mis tíos por acá, otra persona me encontraba allá. Y yo, estos se pusieron de acuerdo. Pero era el Señor llamándome a la salvación. Y sigue llamándonos aún cuando somos salvos, cuando somos hijos. Sigue tratando con nosotros, sigue queriendo que tú y yo crezcamos en fe, que crezcamos en lo que el Señor va a hacer con sus vidas. La salvación es lo primero y lo principal, amén. Pero Él quiere que vayas más allá de donde estás ahorita. Quiere que yo vaya más allá de lo que estoy ahorita. Él quiere estirarnos. Como el oro refinado se pasa, ¿por qué? Por el fuego. Sí. No podemos estar tan a gusto, hermanos. Dios aflige al que está confortable y conforta al afligido. Así trabaja el Señor. Muchos de ellos se apartaron de lo que ellos creían y siguieron a Jesús. Versículos 12 y 13 dice: al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaba a gritos: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hay algunos que calculan que esta multitud era en exceso de 1 millón de personas. Era la Pascua. La Pascua era y sigue siendo la mayor fiesta o celebración en la cultura judía. Sigue siéndolo. De este 1 millón de personas, multitudes de ellas supieron que venía Jesús y fueron a recibirlo. Y lo hicieron, dice la palabra, con ramas de palmeras.
¿Qué es la Pascua? La Pascua de los judíos es una celebración que cada año observan todavía en la religión judía. Los israelitas fueron instruidos a marcar la entrada de sus casas porque Dios iba a matar al primogénito de la tierra de Egipto para la liberación de Israel. Vayan conmigo a Éxodo 12, por favor. Sí, para que se mantengan despiertos. Éxodo 12, 1 al 7 y luego de 12 al 14. Amén. Versículo 1, capítulo 12. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes, cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Versículo 12. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto e heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes, pasaré de largo, ahí la Pascua, pasaré de largo y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. Habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones y lo celebrarán como estatuto perpetuo. Por eso lo celebramos cada año la Pascua, porque Jesús es el Cordero perfecto. Y no hay más necesidad de volver a matar un cordero y otro cordero cada año como los judíos todavía lo hacen. Para nosotros los cristianos, Jesús es el último cordero y el cordero de corderos. Sí, amén. No es casualidad que en 5 semanas por ahí, 33 o 35 días, llega el Viernes Santo, la Pascua. No es casualidad, hermanos. Esto no es planeado de parte mía de estudiar esto, es lo que el Señor ha querido. Tenemos ya más de 1 año en el libro de Juan. Entonces no es casualidad que el Señor nos haga entender la importancia de la Pascua. Dentro de 8 días, dentro de 6 o 7 días de lo que estamos leyendo aquí, Él será llevado a la cruz y será la sangre de Él que evita que nosotros seamos condenados al infierno. Gloria al Señor, hermanos. Entonces no es casualidad. Esto, lo que vimos aquí en Éxodo, Dios haría pasar la Pascua, Passover, la muerte de sus casas. Y como les dije, era y es una conmemoración que hasta el día de hoy se celebra. Versículo 12 vemos que dice al día siguiente. El día siguiente es un lunes. Jesús había llegado 6 días antes de la Pascua a la casa de las... Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me fascina este tipo de lo que vamos descubriendo en la palabra.
A mí me fascina saber estos detalles, hermanos. Para mí es algo emocionante. Yo no sé para ustedes, pero para mí es algo emocionante y exciting. Entender cuántos días faltaban, el significado de la Pascua. ¿Verdad? Por eso estudiamos la palabra así. No sé si ustedes estén bendecidos con esto, pero a mí me bendice mucho. Entonces Jesús había llegado 6 días antes de la Pascua a casa de Lázaro. Vemos una y otra vez en el Evangelio de Juan, si han estado con nosotros, que Jesús cada momento dice que la hora no había llegado, todavía no es hora. Pues la hora está por llegar. La hora está por llegar. Dios en su plan perfecto dispone a que esta sea la hora en que se acerca que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Todo esto en plan perfecto y lo que Dios había establecido desde las eternidades. Los sacerdotes o el Sanedrín, como eran conocidos, ellos creían que tenían a Jesús en sus manos. Va a llegar y aquí es donde lo vamos a atrapar, aquí es donde lo vamos a matar. Ellos creían que estaban en control, pero era el Señor el que estaba en control. Él en su plan perfecto decide cuándo ir a la cruz y no el hombre, no el sacerdote, no el religioso. Él fue el que decidió, hermanos. Ahí a este Dios sirves. Él tiene cosas para ti, hermanos, que tú no conoces. Solo tienes que tomar ese paso de fe, hermanos. Él tiene todo planeado para ti. Así como lo tuvo con Jesús. Tiene sus planes para ti. Solo toma ese paso, como lo hizo Jesús. Versículo 13 dice, entonces había una gran multitud, el 12, y dice, tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaba a gritos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Las ramas, hermanos, de palmera, era algo que se acostumbraba a usar cuando entraba un general de una batalla ganada en Roma. No es algo que vemos en el Antiguo Testamento. Era una costumbre romana que cuando llegaba un general de una batalla, un soldado importante, lo recibían con palmeras. No gritaban Hosana, pero sí le hacían fiesta. Roma en aquel tiempo era un imperio poderoso. Cuando regresaban de las batallas, los recibían con ramas de palmera. Aquí están recibiendo a Jesús de la misma manera, con gran aplomo, con gran fervor, con gran aclamo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 11:19 nos dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa, ahí tienen sus notas, salva ahora, o es una súplica por salvación. Es un conjunto de 2 palabras en el hebreo. Yasha, que significa libera, y Ana, que es súplica. Hosana, te suplico que salves. Entonces la multitud está diciendo, ha llegado el Rey de Israel, el que nos va a salvar. Y la ironía de esto, hermanos, es que estas mismas personas, a los pocos días, demandarían que Él fuera crucificado. En otras ocasiones, Jesús había rechazado que lo hicieran rey. Lo había rechazado. Vimos en Juan capítulo 6, cuando dice, entonces cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo.
Como Jesús entendió que iban a venir a tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. En otras ocasiones la gente quiere hacerlo su rey. ¿Por qué? Vimos en el capítulo 6 que lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Porque proveía sanidad y porque daba de comer. ¿Sí? O sea, un rey de conveniencia, como muchos a veces creemos nosotros, ¿no? Yo llego al Señor porque Él me da cosas. Yo demando sanidad y Él me la da. Yo demando de comer y Él me la da. Esa es la manera equivocada de ver al Señor. Tú vienes al Señor porque eres un pecador. Tú vienes al Señor porque necesitas un Salvador. Tú vienes al Señor porque tienes problemas en tu matrimonio. Tienes problemas con algunas cosas escondidas. Tú vienes al Señor porque sabes que estás tocando fondo. Y dices, Hosana, salva hoy. Necesito tu salvación. No venimos a Él para ver qué nos da. Cuando venimos a Él y nos hacemos cristianos, ofrecemos lo que nosotros tenemos, que es nada, son trapos de inmundicia, al Señor Jesús. Venimos a la iglesia a dar, a recibir palabra y a dar de nuestros talentos, de nuestros recursos, de lo que sabemos hacer. Entonces, estas personas, que eran personas carnales, querían cosas carnales. Querían una sanidad, demandar sanidad. Y pues este rey me va a dar de comer, está como el Obama. ¿No? Yo te pago los biles, decía. Bueno, la gente creía, no dijo eso, pero la gente creía que iba a pagar sus biles. No, no es así. Pero en este capítulo, cuando Jesús entra a Jerusalén, Él está aceptando ese aclamo de rey. ¿Por qué? Porque la hora estaba por llegar. Y todo Jerusalén, todos los sacerdotes estaban viendo esto. Jesús antes no había aceptado nada de esto, no quería ser su rey y ahora está recibiendo los halagos. Todo es un plan de Dios. Mateo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que hizo. Jesús llega a Jerusalén y recibe los halagos. Pero en Lucas nos dice, no otra cosa, pero nos dice algo que también el Señor Jesús hizo. Recibe los halagos, pero a la vez está triste. Está angustiado por Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44, dice así. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Lloró por ella, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Esto está sucediendo ahorita, hermanos. Israel está rodeada por países musulmanes. Está en un pedacito, está rodeado por países extremos. Y un día, ¿cuál es? No me acuerdo, el Ezequiel 38, van a atacarla a Israel. Esto es profecía. 44 dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba lamentándose, llorando, porque Jerusalén lo había rechazado como Mesías, no como un rey que les podía proveer. Los judíos, Israel, estaban bajo el dominio de Roma, de los romanos. Ellos querían a un Mesías que llegara con espada y los matara a todos.
Y cuando esto no sucede, dicen: crucifícalo. Este no es el rey que yo pensaba que era. Jesús no es lo que yo creía. Lo que a mí me convenía no es Jesús. Desháganse de él. ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué vienes a Jesús? Ellos no reconocieron el tiempo de su visitación. Hermanos, esto me hace pensar en mi propia relación con Jesús, con Dios. Me hace reflexionar en mi relación con Él. No es que no reconozca el tiempo en que fui visitado, por así decirlo, sino que hay veces que siento que no vivo una vida digna de lo que Él ha hecho por mí. No somos salvos por obras, pero sí quiere que obremos cuando seamos salvos. Debe ser un producto, si puedo decirlo así, de tu salvación. Una vida santa, una vida apartada para Él, una vida dedicada a Él. Mantener nuestras ropas, nuestros vasos limpios para Él. Me hace pensar, si yo he verdaderamente conocido el tiempo de mi visitación. Por fuera podemos decir: Hosana, salva, Señor, gloria al Señor. Pero por dentro sabemos que quedamos cortos en muchas áreas. Amén. Es cierto. Jerusalén había desperdiciado sus oportunidades de conocer a Jesús y recibirlo como Mesías. Los líderes religiosos y la mayoría de la gente, la mayoría de la población, no reconocieron el tiempo de su visitación. Por eso el Señor se lamentaba. Por eso el Señor llega, ve, todos me están alabando. Él sabe que esa misma gente lo va a mandar a la cruz o va a gritar para que lo maten y lo crucifiquen, y se lamenta y llora. Tuvieron al Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hombre, delante de ellos. Vieron y supieron sus milagros, pero no lo reconocieron como Mesías. Por eso llora el Señor. Y no es casualidad, hermanos, que estemos a 33 días del día del Viernes Santo. Es una oportunidad de que estos días, los días de Pascua, tú te pongas a cuentas con el Señor. Y si no eres creyente, que reconozcas que el Señor está así, queriendo visitar tu corazón. Y te pongas a cuentas con Él. Versículos 14 y 15 dice: habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Juan aquí, cuando escribe, nos da una parte de lo que dice esta profecía. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que encuentra a Jesús una asna y su borriquillo. Mateo 21, 1 al 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Esto es un cumplimiento de la profecía en Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Es una profecía cumplida lo que está sucediendo aquí. ¿Y por qué un borriquillo? ¿Por qué al hijo de una asna? ¿Por qué no un caballo? Porque Jesús era necesario que demostrara humildad, el Señor. Los caballos eran un signo de guerra, caballos de guerra, un signo de poder. Jesús no era el conquistador que los judíos esperaban, pero no lo quieren entender. ¿Sí? En su emoción llega Jesús y lo alaban, lo aclaman, pero Él no viene en plan de conquista. Él no viene montado sobre un caballo, sino en un burrito sabanero. Pero cuando venga por segunda vez, el Señor viene en un caballo blanco. Amén. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia Él juzga y hace guerra. El Señor vino a dar su mensaje de salvación. La segunda vez que venga va a venir como juez y va a hacer guerra. Gracias al Señor que estamos de este lado, ¿no? Que estamos en el lado de la gracia. El tiempo de la iglesia, hermanos, 2000 años para acá, desde que empezó la iglesia en Pentecostés, estamos en la época de la gracia. Pero llegará el tiempo cuando el mundo esté siendo juzgado por el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Gracias al Señor, y qué horror para los que no creen. Pero llega aquí a Jerusalén en plan de paz, humildad y no plan de guerra. La segunda vez vendrá en plan de guerra. Versículo 16, sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que estas cosas le hicieron a Él. Esto es muy importante, hermanos. Eso tiene demasiada importancia. Los discípulos habían escuchado, por 3 años y medio, andado con Jesús, vieron sus milagros, o escucharon sus enseñanzas, que no había alguno que hablara como Él, con tanta autoridad y sabiduría, dice la palabra del Señor. Pero eso no lo entendían. Los discípulos tampoco entendieron lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? Si quizá conocían Zacarías 9:9, de todas maneras no estaban entendiendo completamente lo que estaban viendo. No captaban lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba por suceder. Se puede decir que ellos estaban perplejos. What's going on? No fue hasta la venida del Espíritu Santo que entendieron que estas cosas estaban escritas de Él. ¿Y por qué es importante eso para nosotros, hermanos? Ahorita les digo. Juan 7:39 dice, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él recibe su coronación cuando asciende al cielo. Esa es cuando Él se glorifica. No cuando muere, no cuando resucita, sino cuando el Señor lo vuelve a recibir. Esa es su coronación. Cuando recibe Él
la gloria. Jesús fue glorificado después de haber ascendido al cielo. ¿Están conmigo? All right. Fue entonces, después de haber recibido el Espíritu Santo, que los discípulos pudieron entender muchas de las Escrituras. Juan 14, 25 y 26, el Jesús les dice: estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Como cuando llegó a Jerusalén que no entendían. Cuando Jesús ascendió, de eso estaba hablando el Señor. El Espíritu Santo tiene que morar en ti si tú quieres entender su palabra. De otra manera, solo serás una persona que sabes historias bíblicas, puedes memorizar párrafos, puedes decir un montón de versículos memorizados, pero no tienes idea de lo que significan. El Espíritu Santo no mora en el incrédulo, sino que tiene que primero arrepentirse de sus pecados, confesar su necesidad de Cristo y hacer de Cristo Señor y Salvador. Quizá ustedes conozcan gente que no camina con el Señor, que es incrédula, que conoce más Biblia que ustedes. Conoce más que ustedes. Hasta quizá a veces los corrijan en lo que dice, pero sin poder entender lo que dice la palabra del Señor. Si tú tienes al Espíritu Santo, ¿sí?, tú vas a poder aceptar lo que se te dice, que es bíblico, y entender los conceptos que hay en él. De otra manera, si no eres creyente, por más que aprendas aquí, no se conecta con esto. Amén. ¿Sí me entendieron? O más o menos. Versículos 17 y 19. La gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí: vean que nada ganan, he aquí el mundo se va detrás de él. Hay quienes fueron testigos de lo que sucedió con Lázaro, y estos corrieron la noticia a mucha gente de Jerusalén. La multitud sale a recibirlo porque habían oído lo que había hecho Jesús. No necesariamente eran creyentes. La curiosidad y el alboroto fue lo que los trajo. Y son estas mismas multitudes que se voltearán contra él. Esto nos habla, hermanos, de lo voluble que podemos ser. Lo voluble y lo cambiante que es el ser humano. Un día ellos emocionados clamaban: Hosana, salva hoy. Yasha Ana, sálvame Jesús. Y a los pocos días lo querían muerto. El ser humano es muy voluble. Por eso, hermanos, no se toma ninguna decisión basadas en tus emociones. Nunca lo hagas. Es que mi corazón me dice. El corazón es engañador. Es que yo siento esto, no te preocupes. Tú básate en lo que dice la palabra del Señor y deja que haga lo demás. Ellos tenían un clamor superficial, temporal. Nunca fue algo que verdaderamente ellos creyeran. Eran movidos por sus emociones. Ellos creían que el Jesús que entró a Jerusalén sería el Mesías que derrotaría a Roma. Y al ver que ese Jesús no era el Jesús que ellos querían, el Mesías,
lo desechan. Dicen, mátenlo. Una de las cosas que sufre la iglesia hoy es que el Jesús bíblico no es presentado como debería. Hoy vemos un Jesús que te dice, todo está bien. Un Jesús psicólogo. O un Jesús que no juzga, que no discipula, que no reprende o corrige. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Palabra dura es esta, dijo Jesús. No, dijeron algunos de sus discípulos que lo seguían. Palabra dura es esta. Y desde aquel entonces muchos se apartaron de él. El Señor no es un psicólogo, no es una persona de autoayuda, es Rey y es Señor, y es necesario que nos sometamos a su voluntad. Cuando no se habla del arrepentimiento, la necesidad de la cruz, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia vino a morir en nuestro lugar para que anduviéramos en santidad y sumisión, sometidos a su voluntad, para que podamos aprender a ser verdaderos discípulos y seguidores de Él, y conocerán la verdad bíblica, y la verdad los hará libres. Entre más conoces de la palabra del Señor y la entiendes, y tú buscas tener comprensión y aplicación, Él te hará libre. El verdadero cristianismo no es algo que se llama tu vida con propósito o tu mejor vida hoy, que es muy popular ahorita. Ese no es el evangelio cristiano. Esa es una psicología humana, donde Santiago le dice que es humana, terrenal y diabólica. Ese no es el evangelio. Y por eso lo rechazaron a Jesús, porque Jesús no era el que ellos creían ser. El verdadero cristianismo es sufrido, hermanos. ¿Sí? Pero a la vez es gozoso. Porque sabemos que como a Lázaro el Señor permite que esta persona muera, que sus hermanas sufrieran por él, pero con un propósito que para glorificarse él mismo. La vida cristiana verdadera es una vida de servicio, es una vida de acción, de hacer. Una fe que en verdad cree, Hosana, tú me has salvado, Señor. Pronto me has salvado. Yo no sé dónde te encuentras en tu caminar, pero si el Cristo que tú conoces no es el Cristo bíblico, ponte a cuentas con Él. Si es, entonces busca hacerte más discípulo de Él. Busca servir, hermano, porque el Señor viene pronto. Amén.